somos llamados a hacer, sino por medio de las buenas obras de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Bueno, quiero decirles formalmente que lo extrañábamos también por parte del resto de mis hermanos. Han sido 2 semanas muy movidas, pero gracias a Dios aquí estamos. Realmente es un tiempo de 2 días, pero que lleva una preparación previa, como cada actividad que se hace familiar o eclesiástica, lleva una logística previa. Pero podría decirles, hermanos, que mi anhelo en el corazón es de que la próxima ocasión de plantar, si más de ustedes van sintiendo en su corazón el llamado a servir o incluso en un futuro a guiar y liderar dentro de la iglesia, enseñar e instruir dentro de la iglesia, que estén orando desde ya para que la próxima ocasión vayamos más de nosotros allá, hombres y mujeres, a ser instruidos, discipulados juntos como un solo cuerpo. Y entonces esa va a ser mi oración, para que Dios en su gracia, como decía el canto, nos vaya poniendo el deseo, el querer como el hacer, para servir y liderar en todo lo que nos llame juntos. También quería decirles que ahora en el tiempo de peticiones tenemos 5 peticiones. Una de ellas es sobre las misiones. Se va a estar orando por cada una de las iglesias Petra. Entonces llevamos 2 domingos orando por la iglesia Petra en Bozeman, Montana. Así que pueden estar orando. Pueden estar orando por la iglesia también esta semana. Y cuando haya un cambio, pues ahí van a ver ustedes que ahora sale otra de las iglesias. ¿Ok? Eso únicamente. Luego, pues yo le pedí a Dios desde hace meses no perderme este domingo y poder tener este privilegio, porque realmente es uno de mis pasajes que más me apasionan y me llenan de esperanza y de gozo, y espero que también sea así para ti. Es sobre la mujer pecadora en Lucas 7, 36 al 50. Te voy a pedir que oremos incluso antes de leerlos. Lucas 7, del versículo 36 hasta el versículo 50. Vamos a orar y luego damos lectura. Amantísimo Padre, amantísimo Dios, no solo te vemos como nuestro Dios, sino también te vemos como nuestro Padre. Hay una relación de padre e hijos por medio de Jesucristo. Tú estás restaurando tu imagen en nosotros, pero no solo quieres restaurar tu imagen. Has venido a restaurar la relación que nosotros mismos quebramos al quebrantar tu ley, Señor. Gracias, porque hoy podemos cantar que es por tu gracia que podemos tener relación contigo. Podemos tener amplia entrada al trono de la gracia, Señor. Yo te ruego, Señor, que para que podamos agradecer con corazones más llenos de ánimo, de amor, de gratitud, de devoción, recordemos quiénes éramos, no lo que hacíamos o lo que no hacíamos, sino lo que éramos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aunque entre nosotros haya algún hombre o una mujer que haya tenido una vida recta y moral, que podamos reconocer todos a una sola voz quienes éramos sin Cristo, para poder no hundirnos en la culpa, como decía la escuela dominical y la alabanza, no para estar ahí atormentándonos, sino para ver cuán profundo es el amor de Dios en Cristo Jesús. Señor, dame entendimiento, dame dirección, dame guía, la guía que necesitamos todos nosotros, Señor. Si tú no nos guías, Señor, ¿qué va a pasar de nosotros, Señor? Quedamos a merced de nuestros razonamientos, aún con buenas intenciones, aún con una cultura cristiana. Vamos a divagar entre la verdad y el error, Señor. Queremos la precisión de tu palabra, queremos a tu Espíritu Santo. No solo queremos a tu Espíritu Santo, necesitamos la guía de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, dame entendimiento, Señor, y provee tus palabras de verdad, de amor, de santidad, de justicia, de misericordia para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a Lucas 7, versículos del 36 al 50. Jesús perdona a una pecadora. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él,
este es Jesús, en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Este es un eufemismo, ahí podría decir prostituta. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta es una piedra blanda donde hacían un hoyo y metían perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume, pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo, es increíble, este hombre estaba pensando, Jesús le dice: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Jesús. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero poco se le perdona, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Estas son las palabras más bellas de todos los evangelios. Tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, o sea, son otros fariseos, amigos de fariseos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Amén, iglesia. ¿Qué comunión deseas con el Señor? ¿Quieres una comunión superficial de un cristianismo light, un cristianismo de microondas, un cristianismo automatizado, un cristianismo que te da la cuota de espiritualidad que necesitas en la semana? ¿Sabes que hay gente que va a iglesias cristianas, aunque no sean cristianos, porque les gusta la paz que se experimenta en estos edificios donde personas se ponen a cantar al Señor y lo único que obtienen, ellos saben y dicen en sus corazones: no soy cristiano? No son personas que están engañadas, son personas que están claras de sí. No soy cristiano, pero me encanta toda la armonía y el sonido, los sonidos que hay en esas iglesias cristianas, y me da paz al corazón. ¿Qué es lo que están obteniendo? Un estímulo sensorial y emocional en base a sonidos musicales, sonidos de las bienvenidas, que dicen bienvenidos, bienvenidos todos. Eso les encanta y trabaja en sus emociones para aplacar sus corazones y se van contentos con esa cuota, pero ellos están claros de que no son cristianos, pero les gusta como una terapia donde el psicólogo ir a las iglesias. ¿Qué clase de comunión es la que estamos deseando nosotros? Si fuera algo de solo los domingos, tendríamos problemas, porque la comunión con Dios tiene que ser algo constante. Es como que yo te diga: ¿tienes algún familiar? Si vives con un familiar, no sé, sobrino, hijo, hija, esposo, esposa, primo, lo que sea que viva contigo, esa persona le habla solo un día a la semana.
Bueno, si fuera un camionero que va en toda Centroamérica, probablemente lo veas cada 2 meses, pero creo que no es el caso de la mayoría. Entonces, si vivís con un familiar diario, le preguntás, ¿vos vas a comer? ¿Vas a almorzar hoy en la casa? ¿Qué sería bueno que comamos hoy? Estás haciendo preguntas a tus hijos, ¿te comiste la lonchera? ¿Comiste en el receso? Estás haciendo preguntas, pero raramente los cristianos tienen ese tipo de comunión con el Dios al que adoran, con Cristo. La mayoría de los cristianos tienen este problema y es algo que debemos de estar revisando. ¿Mi cristianismo es solo una cuota dominical o encender la radio cristiana, la primera que me halle, sin importar lo que estaban cantando? Eso también se habló en la escuela dominical. ¿Qué clase de comunión estamos deseando? El fariseo buscó una comunión superficial. Hermanos, esto para mí es sorprendente. Lo leo y lo vuelvo a leer y siempre me sorprende. El fariseo quería que Jesús comiera en su casa. Y nosotros a veces pensamos que porque un himno dice, entra en mi vida, te abro la puerta. Bueno, ese es de Sin Bandera. Pero hay iglesias que han puesto esta canción y dice que aplica también para Jesús porque nosotros se la dedicamos a Jesús. Abro las puertas de mi corazón a Jesús. Eso ha pasado en iglesias de Latinoamérica. Entonces dicen, como estoy abriendo mi corazón para que Jesús entre, yo quiero una relación real con Dios. No, el fariseo también abrió su casa a Cristo y él no quería una relación real con Cristo. Tal vez de aquí algo cambió, pero el relato de Lucas te muestra claramente que él no quería una relación real con Cristo. Dice, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. A veces nos parece suficiente el querer tener comunión con la iglesia. Bueno, dicen que si yo no muestro amor por la iglesia, si yo no quiero compartir con la iglesia antes del servicio, después del servicio, durante la alabanza, en el grupo pequeño, si yo no quiero compartir los tiempos de refrigerio, es que no hay amor en mi vida. Entonces, pero si yo sí quiero estas cosas, entonces sí. Pregunta, ¿qué tal si solo es un hambre de interacción social y comunitaria? Si no es realmente porque identificas entre estos hombres y mujeres falibles el cuerpo de Cristo. Lo que ve es un grupo para obtener un sentido de comunidad. Ese es un gran peligro. Imagínate una persona que ha sido despreciada en su familia, despreciada en sus lugares, en sus círculos sociales, y encuentra en la iglesia un lugar, y espero yo que siempre sea así, que encuentre un lugar acogedor, familiar, de comunidad. Eso debe estar en la iglesia sí o sí, pero que la persona se consuele solo con que esta comunidad llena los huecos de mi corazón. No, el cuerpo de Cristo, y por medio de Cristo yo puedo ser parte de esta comunidad. Eso debería de ser el enfoque correcto, porque si no sería una comunión superficial y la pondríamos al nivel de la comunión que quería el fariseo. Jesús, entra en mi casa, come en mi mesa. Hay himnos cristianos que dicen eso y son himnos blasfemos que dicen, ¿cómo me siento cuando como en la mesa del rey? Me siento bien. Y eso es lo que están cantando. No hablan de la gloria de Dios, no hablan de la obra de Dios, hablan de cómo se sienten ellos cuando Dios actúa. Me siento así. Cuando hago esto, me siento así. Cuando no hago esto, me siento así. Y ese es el himno. ¿Qué esa tontería? El himno debe decir, esto hizo el Señor, y como iglesia respondemos de esta manera. Amén. Buscá en Apocalipsis, cuando hablan los redimidos que están en el cielo, buscarlos y dicen, me siento así. No, ellos dicen, gloria a Dios al Cordero que nos redimió y nos ha hecho un reino de sacerdotes para que nos dediquemos a adorar al Señor. Ellos dicen lo que Dios hace y por lo tanto lo que nosotros haremos. Eso es la comunión real. No, ¿cómo me siento en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por su iglesia? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer dentro de la iglesia? Pero eso no te define. No, lo que te define es quién dice Dios que eres tú. Eso es lo que te define. No lo que haces, es quién eres en Cristo. ¿Qué es lo que dice Dios? Eres mi hijo, eres mi hija. Eso es lo que te define. Porque si hoy en día somos profesores, maestros, licenciados, barrenderos, lustradores de zapatos, arquitectos, médicos, pastores, ese título, esa posición, ese oficio, un día dejará de ser. Pero hay un título que nunca se va: hijo, hija de Dios. Ese título es para siempre.
Por eso te digo que lo que te define no es lo que haces. El mundo diría, es lo que eres. Pareciera, sí, es lo que eres en Cristo. Está incompleta la frase del mundo, es lo que eres en Cristo. Yo diría que si una persona no ha descubierto lo que es en Cristo o no ha obtenido su identidad en Cristo, entonces esta persona aún no tiene una identidad que valga para la eternidad. Entonces, esto es parte de la motivación del fariseo de invitar a Jesús. ¿Quién era él dentro de la comunidad de judíos, dentro del círculo de los fariseos? Él está motivado por su curiosidad. Él tiene hambre de fama. Bueno, el rabino que está de moda va a comer en mi casa, sana ciegos, resucitó al hijo de la viuda de Naín, sanó cojos, sanó leprosos y está comiendo en mi casa. Aquí lo tengo yo de huésped. Otra opción podría ser curiosidad. Quiero ver de cerca cómo se comporta este hombre. Quiero ver si es un chamán, si es un brujo, si es un adivino, si es alguien de tierra extraña, si es judío, de dónde viene su poder, por qué domina al grupo de rabinos que me están enseñando a mí, o por qué domina a mi estudiante y ya no logro influenciar en mi estudiante. Quiero conocer quién es este hombre. ¿Por qué digo esto? Porque a veces decimos, yo quiero saber quién es Jesús. El fariseo también lo quería. Yo quiero comer con Jesús. El fariseo también lo quería. Necesitamos más que una curiosidad. Necesitamos más que un deseo de tener comunión con Jesús. Necesitamos un anhelo profundo de tener comunión real, profunda y eterna con Cristo. No basta una comunión de solo los domingos, pero qué bello es tener comunión con Dios también los domingos. Ese día que Cristo consagró al mostrarse a sus apóstoles los días domingos. Y entonces mire el contraste, hermanos, porque hasta el momento lo que tenemos aquí es la arrogancia de este hombre. Ya lo vamos a ver. Hay una arrogancia de pensar que necesitamos poca gracia. Si decimos, si tienes a una mujer que ha sido una madre devota, una esposa abnegada, y no es cristiana y de repente se arrepiente de sus pecados, tiene un hombre correcto que ha sido diligente, buen mayordomo de la finanza, marido de una sola mujer, y estos dos vienen a Cristo, Dios los perdona por medio del sacrificio de Cristo. Estas personas necesitan la gracia de Dios, pero si tenés a un borracho y a una prostituta, la gracia que reciben es más grande, dice la gente. Esto es un enfoque moralista. Necesita más gracia el borracho de la que yo necesito, porque yo no tengo unos pecados escandalosos, dice uno. ¿Ok? Pero hermanos, la evidencia de que necesitamos la gracia de Dios no es lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Es cuál era nuestra condición o cuál es tu condición. Ya vamos a ver esto. Pero mira el contraste. El fariseo se enteró que Jesús estaba en la ciudad y quiso comer con él, invitarlo a su casa, no sabemos si por curiosidad o porque quería fama dentro de la ciudad. Ok. Pero cuando esta mujer pecadora se entera que Jesús está en la ciudad, ella busca lo más valioso que tenga para llevarlo a Cristo. Dice el 37, había una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa, corrió a derramar ese perfume costoso y se lo derramó en los pies a Jesús y enjugó sus pies con sus lágrimas, lo secó con su cabello y todo lo que está en el relato. Pero quiero que mires esto. Qué contraste. El fariseo supo de Jesús y lo invitó a su casa para observarlo. La mujer supo de Jesús y se acercó a él para adorarlo. Hay una gran diferencia. Hay una arrogancia en el corazón humano de pensar que nosotros necesitamos menos gracia salvífica que personas que tienen pecados más escandalosos. Una vez yo escuché a una mujer que dijo, me pidieron dar mi testimonio en la iglesia, pero ¿qué voy a hablar si toda mi vida pasé guardada en mi casa?, dice. Y conozco mujeres que han tenido, y ella no lo decía, como decimos, en mal plan, lo decía como en ignorancia. Hay cristianos que luchamos con áreas de ignorancia, decía, porque he escuchado mujeres con testimonios sorprendentes y yo no tengo algo así. Y le dijimos, hermana,
tranquila, usted estaba muerta en sus delitos y pecados, al igual que la otra hermana. Es suficiente, tenés todo lo necesario para dar un testimonio poderoso. Estabas muerta en tus delitos y pecados. Punto número 1, en una relación superficial con Dios gobierna la arrogancia, pero en una relación íntima reina la gratitud y devoción hacia Dios y su gracia. Por agradecimiento, yo voy a la casa del Señor con mis hermanos a orar, porque a mí me gobierna la gratitud y la devoción a Dios. No lo hago para que me miren los demás, no lo hago para orar públicamente como los fariseos, lo hago porque cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabes qué decimos? Sí, pero es que el rótulo que está afuera dice servicio a las 11. Yo por eso llego a las 11. Sí, ese es un rótulo para visita. Pero si ya tienes tiempo en esta iglesia, te das cuenta que hay otros tiempos, preparación de la iglesia, oración de la iglesia, y tú eres parte de esta iglesia. Escuela dominical de la iglesia, y ojo, lo que más daño ha hecho a las escuelas dominicales en toda Latinoamérica es el desprecio desde el púlpito que se hace a la escuela dominical. Porque el mismo pastor dice, es solo la escuela dominical. Puedo agarrar a cualquier hermanito desprevenido y que le enseñe ese día. Entonces, si el mismo púlpito está menospreciando la escuela dominical, ¿qué va a hacer la iglesia? Es solo la escuela dominical. Es para los nuevos. Y eso ha estado aquí desde 1900, que vino la primera iglesia evangélica a Matagalpa. Es solo la escuela dominical. Lo poderoso, lo fuerte, el culto, es solo la escuela dominical. Entonces, ¿qué han dicho pastores evangélicos? En la mañana la iglesia está lavando sus patios el domingo, barriendo sus patios, entonces hagamos el culto principal del domingo por la tarde para que los hermanitos les dé tiempo de preparar su casa, porque en la mañana solo dejemos algo básico. Ya sé qué ponemos, dice otro pastor, pongamos la escuela dominical. Es solo la escuela dominical. Pero esta mujer tomó lo más valioso que tenía para darlo completamente al Señor, y lo más valioso que tú tienes cada domingo es tu tiempo. Tu tiempo, porque no lo puedes comprar. Y tú agarras ese alabastro de perfume y lo derramas al Señor de lunes a domingo. Amén. Amén. Quiero que mire esto, hermanos. Hermano, aquí. Siguiente, Salmo 119, versículos 59 al 61. Yo digo que esto es parte del convencimiento que tuvo esta mujer pecadora, y es el convencimiento que tiene que tener todo hombre y mujer que está siendo o ha sido transformado por Cristo. Dice el salmista en el versículo 59, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. ¿Cuánto cuesta a un cristiano verdadero, un verdadero creyente, considerar su camino, su trayectoria y decir, no, por aquí no era, me equivoqué, tengo que regresar? Pero dice la palabra del Señor, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Es decir, miré mi vida, no era el camino correcto y tuve que volver a lo que tu palabra dice. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Fui diligente en aplicar a mi vida. Hermano, hermana, deja de pensar en la persona que estás pensando que aplique esta prédica, que no eres tú. Esta prédica es para ti. Amén. Porque esto es lo que dice el salmista, consideré mis pasos, mis caminos. El salmista no dice, consideré los pasos del pueblo de Israel, consideré los caminos del pueblo de Israel, mis caminos, mis pasos, y me volví a vivir conforme a tu palabra. Ahora te pregunto, iglesia, ¿la comunión que deseas es a los pies de Cristo? Dice que esta mujer se enteró que Jesús estaba en la ciudad y trajo un frasco con perfume que costaba muchísimo dinero. Era su posesión más valiosa. En ese momento, hasta ese día, ese frasco era vaciado gota a gota, como nosotros hemos vaciado nuestras vidas gota a gota para servir al mal.
para pecar en contra de la ley de Dios. Ella agarraba una gotita al cuello, a las muñecas, se perfumaba y salía a ofender la santidad de Dios y a ultrajarse a ella misma por dinero. Eso pasa en cualquier pecado. Mentir por beneficio. Robar por beneficio. Adulterar por beneficio, por necesidad. Y dicen los sacerdotes, dicen los curas católicos, hay pecados veniales creo que le dicen, que si una persona roba con hambre en el estómago, no es tan pecado como cuando roba un político o cuando roba un poderoso. Si una persona roba un orfanato, es un pecado serio. Si una persona roba como Robin Hood a los ricos, ese pecado no es tan grande. ¿Por qué dicen eso ellos? Si la persona tiene necesidad, la persona puede pecar, porque ellos van a tener necesidades sexuales, porque no tienen esposa, y después se dicen a sí mismos, es que si un hombre no está casado puede pecar, por necesidad. Por eso le dicen eso a la iglesia, para aplicarle a ellos mismos. Hay una entrevista en YouTube, un padre Piccolo, donde llega un hombre que me parte el alma, un hombre de 40 y pico de años, un italiano, donde un padre Piccolo que está muriendo, el hombre fue removido de Italia hasta Argentina para esconder los escándalos. Voy a decir esto súper resumido. Y el hombre lleva una entrevista de media hora y le dice, ¿se acuerda de mí? Yo era ese niño que usted abusaba. Pero primero él lo engañó y le dice, ¿se acuerda? Qué bien, abusar a los niños. Y el padre se empieza a reír porque ya estaba quedando loco. Y entonces dice, ¿por qué lo hacía? Es que esos niños eran malos y ellos me golpeaban la puerta y entraban a mi cuarto, dice. Además, yo era un hombre solo, dice, y ellos también querían y tenían necesidades. Niños de 8 años, de 10 años. Y él dice, pero padre, eran niños, les dice. Sí, le dice, pero eran niños malvados, desobedientes, que ni en sus casas los querían. Sí, padre, yo era uno de esos niños y he sufrido mucho por ustedes. Y el hombre se asustó y dejó cortar eso, corté el video, porque el otro entró hablando amistoso para que él sacara todo y empezó a hablar vulgar para que el otro se soltara también. Y después le dice, yo fui uno de esos niños, le dice. Eso me parte el corazón verlo. Es lo mismo, él dijo que tenía necesidades. Esta mujer tenía necesidad de cubrir cuotas y por eso pecó. Pero a partir de ese día, ella agarra su frasco de alabastro y lo derrama todo a los pies de Cristo. Ese es un cambio de vida. Lo que yo estaba derramando mi vida para servir el pecado, el impulso pecaminoso que había en mí, ahora lo derramo a los pies de Cristo. Se enteró de que Jesús estaba en la ciudad y se puso a sus pies llorando. Esta es una relación íntima con Él. Esta mujer está consciente de sí misma, soy una pecadora, consciente de Cristo, Cristo es santo y me puede salvar. Y esto la llevó a rendirse a los pies de Cristo en quebranto, en devoción y al final de este relato en gratitud. Primero es quebranto y devoción y después gratitud. ¿Cómo percibimos a Jesús? Versículo 39 de Lucas 7. Los que estaban sentados, versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, en su mente, él está viendo a una prostituta con todos sus turbantes, sus chapas, sus colguijos, sus brazaletes, su anillo en la nariz, todo lo que anda esta mujer, su maquillaje, y evidentemente una prostituta porque tiene la vestimenta del siglo I que usaba una mujer así. Entonces él dice, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. ¿Cuántas veces nos hemos reprimido, no por sabiduría, sino por hipocresía, de decir algo, pero está aquí? Y Dios sabe que está ahí en nuestras mentes. Amén.
Incluso puede ser que en alguna parte de esta prédica te enojes conmigo y no hay problema por eso, porque si te enojas conmigo vas a pensar en lo que se predicó hoy, no hay problema por eso. Pero el punto es de que este hombre está siendo esa prudencia que los niños no tienen. Los niños no tienen filtro. Es que dice mi mamá que no le gusta que nos agarre la tarde aquí porque no le gusta su arroz. Los niños son así, pero este hombre es prudente porque es un adulto y dice, no voy a decir esto. Voy a pensarlo. Si este hombre fuera profeta, todos aquí ya saben que esa vestimenta solo la usa una mujer pecadora. Y este no sabe. Este es un engaño. Este es un entusiasta. Este engañó a la gente. Es porque él estaba observando a Jesús. Y la pregunta es, ahorita hay una inconformidad en el fariseo. Estamos en una mesa. Está todo este grupo de hombres eruditos, estos hombres pulcros que tienen sus manos tan limpias como el suelo que está en el cielo delante del trono de Dios. Y entra esta pecadora a profanar nuestro sacro momento con este rabino. ¡Qué barbaridad! Si este supiera, ya lo hubiera corrido, dice. ¿Has pensado eso en la iglesia? ¿Por qué no han corrido a tal persona? Tal vez no aquí, tal vez en otra iglesia pensaste algo así. Si esta persona, si este hombre fuera profeta, ya hubiera hecho algo con esta pecadora. Y ahora te pregunto, ¿no has dicho así en tu vida? ¿Te has quejado cuando parece que Dios no hace nada en tu vida? ¿Te has quejado por los pecados del esposo, de la esposa, de tus hijos? No deberías de quejarte por lo que Dios hace o no hace en tu vida, porque Él está haciendo todo en amor, aunque no parezca. Lo he dicho una y otra vez, así como una mamá lleva a su hijo con dolor en los dientes a donde el dentista y ese niño va a sufrir, así mismo, con esa sabiduría de la madre, Dios tiene una sabiduría que la supera infinitamente y lleva a sus hijos a desiertos, al horno del sufrimiento para hacerle un beneficio que el hijo no puede entender. ¿Te has quejado de eso porque parece que Dios no hace nada? El fariseo decía, ¿por qué Jesús no saca a esta pecadora? ¿Te has quejado por los pecados de los demás? ¿Sabes que Moisés se quejó de los pecados de los demás? Dios lo usó para disciplinar y para purificar al pueblo, pero él, cuando venía la santidad de Dios, lo único que Moisés miraba no era el pecado del pueblo de Israel que hizo un becerro. Él miraba su pecado y le dice, Señor, necesito tu gracia. Eso está en Éxodo 32, versículos del 5 al 7. Necesito tu gracia. No lo dice tal cual, pero dice, si he hallado gracia delante de ti. Moisés está diciendo, necesito encontrar la gracia tuya, Señor. Necesito hallar gracia delante de ti. Él no dice, si el pueblo de Israel ha hallado gracia delante de ti, si yo he hallado gracia delante de ti. Pregunta, ¿te has lamentado por tu propio pecado? No caigas en la trampa. El enemigo quiere que te enojes y te frustres por tus pecados, pero Dios quiere que te lamentes por tus pecados. No es lo mismo, porque un hombre se puede enojar y dar contra las paredes porque es un pecador, y eso no es arrepentimiento. Eso es frustración porque no encuentra el perfeccionismo en él y se frustra. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy incrédulo en esta área? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué volví a fallarle al Señor? Y este hombre se pega como se pegaba Martín Lutero con un látigo cuando pecaba. ¿Por qué no soy perfecto? ¿Por qué no soy perfecto? Y eso no agrada a Dios. Eso es enojo contra tu pecado. Si alguna vez escuchaste, enójate contra tu pecado, busca un texto y un versículo que respalde eso. Lo que la Biblia dice, ¿de qué se va a lamentar el hombre? Que se lamente de su pecado. Eso está en Lamentaciones 3, 39 al 42. Que se lamente de su propio pecado. No dice que se enoje y se dé contra las paredes, que agarre un látigo como Martín Lutero y se pegue cada vez que peque. Tendríamos que andar la espalda desbaratada a todos nosotros. La Biblia dice que se lamente, no del combustible, que se lamente, no de la suegra, no del papá, no de los hijos, que se lamente, no de la renta, que se lamente, no del recibo de una enfrenosa, que se lamente de su pecado. Lamentaciones 3, 39 al 42. Por ahí lo van a hallar. Si no, van a Google y ponen que se lamente de su pecado, Lamentaciones, y ahí les va a aparecer. A veces doy mal a las citas.
Hermanos, Jesús sí es un profeta. Él sí es profeta. Y cuando este hombre habla, hace lo que hacemos nosotros. Cállate, no digas nada, solo pensá y no hables. Es bueno, Proverbio dice eso, pensá antes de hablar, pero no por hipocresía, sino por sabiduría. ¿Okay? Este hombre está haciéndolo por hipocresía. Le hace, si este supiera quién es esa mujer, y está sonriéndole a Jesús, ya se la hubiera quitado de encima y la hubiera corrido de nuestra sacra reunión, de nuestra sagrada reunión. Y esta está así. Eso es hipocresía, no es prudencia. ¿Ok? Pero Jesús sí es un profeta, no solo un profeta, Jesús es Dios encarnado. El Verbo se hizo carne y Él escudriña la mente del fariseo y le dice, imagínate a este hombre pensando, viendo a la mujer y qué atrocidad de haber pensado esta mujer, porque los fariseos eran bien malvados. O sea, si una mujer caía en adulterio, eran capaces de apedrear a la mujer y el hombre, pobrecito, la víctima de la pecadora, ¿verdad? Porque así dice la parábola, que sorprenden a otra mujer en adulterio y la llevan y dice, la sorprendimos en adulterio, no era una prostituta, era una adúltera. ¿Y qué? Estaba sola. ¿Por qué no llevaron al hombre? Tal vez era uno de ellos, el hombre, ¿no? Puede ser. Entonces él está diciendo, ¿y esta qué hace aquí? Y esta aquí, esta allá, y está viendo. Y en eso que él está pensando, escucha, Simón, di maestro. ¿Entiende el cambio brusco? Él está pensando, está arruinando la reunión. Simón, di maestro. Ese cambio brusco, la obediencia superficial se basa en la determinación humana. Si Jesús me llama, yo tengo que ir. Simón, di maestro, ¿qué quiere mi Señor? ¿Quiere que yo también le lave los pies? Lo hago porque tengo obediencia superficial que se basa en la determinación humana de hacer lo que Jesús me diga. Honrar a Jesús. Si Él me lo dice, yo lo voy a hacer porque tengo una obediencia que se basa en la determinación humana y no en la obra del Espíritu Santo. Di, maestro, ¿qué quiere mi Señor? ¿Quiere más ensalada? ¿Quiere más tortillita? ¿Qué es lo que quiere? La obediencia real se basa en entender quién es Cristo. Y mira lo curioso, este hombre dice, si este realmente fuera un profeta, él no sabe quién es Cristo, pero está dispuesto a obedecer a Cristo. Hay muchos cristianos que no saben quién es Cristo y están dispuestos a obedecerlo. Cuando tú piensas en la ira de, ¿acaso no dice tu mente y la mía siempre la ira de Dios? Y si yo te digo la ira del, ¿acaso no decimos la ira del Señor, Dios Todopoderoso? Te sorprendería encontrarte en Apocalipsis que dice la ira del Cordero. Está en Apocalipsis. La ira del Cordero, ese Cordero inocente que vino para cubrir nuestra maldad, tiene ira. Pero no conocemos a Cristo lo suficiente. La ira del Cordero. ¿Y sabes quiénes mencionan hacia el Cordero? Diría, han de ser cristianos celestiales. No, son pecadores que dicen, caigan las montañas sobre nosotros para que nos libren de la ira del Cordero. Aún los pecadores reconocen que el Cordero tiene ira y los cristianos no conocen que el Cordero tiene ira. Este hombre no entiende quién es Cristo y está dispuesto a seguirlo y decir, sí, maestro, dígame qué quiere que haga. Isaías 29:13, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Nosotros somos buenos a recitar esto y la iglesia se lo sabe y está bien que lo sepa. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ok? Pero ¿sabes qué decían los puritanos?
Tristemente, muchos cristianos entran a las parroquias, a los templos y a los lugares de adoración y en la puerta dejan su corazón y van hasta la primera banca a entregar su adoración, a entregar su servicio, a entregar su alabanza cuando han dejado su corazón en la puerta de la parroquia, en la puerta de la iglesia, en la puerta del templo. Y aquí dice: Dios, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras, pero aleja de mí su corazón. Dicen los puritanos, ellos dicen: Señor, aquí vengo, las palabras más bellas que tengo para ti, diga mi maestro y lo haré, pero no me pidas que te dé mi corazón. No hay devoción real. Decía Pastor Hamilton, a veces hay personas que están involucradas en la iglesia, pero no están comprometidas con el Señor. Eso sería activismo cristiano, aún en iglesias de sana doctrina. Personas involucradas en la iglesia, pero no están comprometidas con el Señor. Pero mira a esta mujer que está comprometida con el Señor Jesucristo. El perdón produce devoción. El perdón produce devoción. Podemos ver aquí cómo Jesús mete en este relato, que de por sí es profundo, escarba aún más y mete dentro del relato que ya es profundo una parábola para que bajemos aún más en nuestra comprensión de quién es Cristo y quién soy yo. Me gustaría que dijera en tu mente ahorita: Jesús quiere que comprenda quién es Él y quién soy yo. Si lo puedes decir para ti mismo. Jesús quiere que comprenda quién es Él verdaderamente y quién soy yo. Dice Jesús: cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Hermanos, una persona que no quiere una relación íntima y real con Cristo puede juzgar correctamente la vida de iglesia, puede juzgar correctamente el evangelio, puede entenderlo en su mente, pero su corazón no lo entiende porque su corazón ha quedado en la puerta cuando su cuerpo entero vino a la banca o a la silla de la iglesia. Has juzgado correctamente. ¿Sabes qué hubiéramos hecho aquí la mayoría de los cristianos? Piénsalo bien. Siglo I, está ahí y dice algo y responde algo y Jesús te dice: has juzgado correctamente. Diríamos, Jesús dijo que yo juzgué correctamente, soy salvo y me voy alegre. Y le diría a todos los miembros de Petra: Jesús dijo que yo juzgué correctamente. ¿Pueden creerlo? Has juzgado correctamente. ¿Y qué? Si en ese momento no le sirve para nada. O sea, es importante, tiene que prestar atención a lo que Jesús le está diciendo, pero él probablemente, si sigue su fariseísmo religioso, su cristianismo superficial, se va a quedar tranquilo con que Jesús le diga: has juzgado correctamente. Pero el relato sigue. Antes de seguir el relato, Jesús pregunta: ¿cuál de ellos entonces lo amará más? Perdonó a los 2, pero a uno le perdonó 10 veces más, unos 500 denarios, el otro 50 denarios. Entonces dice, bueno, si, pónganlo en nuestro contexto. Tengo amigos, o 2 amigas, en el caso de las mujeres. Una me debía 5,000 córdobas y la otra 50 córdobas. A las 2 le perdono el dinero. ¿Quién va a andar más alegre conmigo esa semana? La que perdoné 5,000 córdobas. ¿Por qué va a hacer eso? Porque es consciente de lo mucho que le perdoné. Jesús no está hablando de la cantidad de pecados que son cubiertos con la sangre del Cordero en la cruz. Jesús está hablando de la conciencia que tiene una persona que sabe lo mucho que le han perdonado.
Y esta es la conciencia que le hace falta al fariseo. ¿Cómo es posible que Jesús venga a mi casa a comer conmigo si soy un hombre vil, pecador? Como los de Isaías 29:13, es que con sus labios honran al Señor, pero su corazón está lejos de Él, y aún así le plació a Jesús entrar a mi casa. ¡Wow! ¡Cuánta compasión de Cristo para mí como fariseo! A pesar de que Él sabe en su mente que yo lo metí a mi casa para juzgarlo, para observarlo, para criticarlo, y aún así quiso entrar a mi casa. Eso debería ser la actitud del fariseo. Mientras más consciente seas del perdón inmerecido de Dios, más amarás al Señor con gratitud y devoción. Mira bien, hasta este momento, cuando la iglesia lee este texto, la iglesia cristiana en general, la iglesia evangélica, dice: los hermanitos de la iglesia que tuvieron un pasado oscuro y tormentoso, esos van a ser más entregados a la obra del Señor. Eso no dice Jesús. Porque Juan, el discípulo amado, tuvo una vida bastante ordenada. Pedro era un poquito más descuidado, pero Juan fue un hombre bien ordenado. ¿Sí o no? Juan fue entrenado por líderes judíos en la piedad y él entendía muy bien la escritura del Cordero Pascual. Cuando este hombre se vuelve anciano de 90 y pico de años y está en la isla de Patmos, cae como nadie, derramando su vida, doblando sus rodillas a pesar de sus heridas, sus quemaduras, su vejez, su artritis, sus articulaciones tiesas. Cae de rodillas con gozo, adoración y lágrimas, adorando al Cordero de Dios, a Jesucristo que está enfrente de él, después de haber muerto por él y resucitado y estar en los cielos. Se dignó a visitarlo en la isla de Patmos, y este hombre que tuvo una vida recta antes de ser creyente y después de ser creyente, tuvo una vida bastante decente, digámosle así, aunque sí pecó, porque él dijo: Señor, ¿quieras que caiga fuego del cielo para que consuma a esta gente que no quiere ir a escuchar tu prédica? No sean tontos, dice eso. Aún así, cuando Juan pecó de esta manera, mantuvo una vida bastante decente, mucho más que muchos de nosotros acá. Pero él está dispuesto a derramar su vida a sus 90 y pico de años, este viejito, doblar sus rodillas delante del Cordero de Dios que quita su pecado. Entonces Jesús no está hablando de eso. Jesús no está hablando de que a las personas que más pecado les perdono, más devotas van a ser míos. Las personas que son más conscientes del perdón de Dios, más conscientes de lo mucho que Dios salve a un hombre y a una mujer, esas personas van a tener una mayor devoción por mí y me van a servir y van a agarrar su perfume de alabastro y lo van a derramar no en las arcas de la ofrenda de la iglesia, lo van a derramar delante del Señor Jesucristo. Amén. Sí, va, porque como diría Pastor Hamilton también, Dios no solo quiere tu billetera, Dios quiere tu vida entera. ¿Ok? Entonces, no es que tenés que dejar aquí tu billetera, o como diría Cash Luna, tenemos unos POS en la entrada, dice Cash Luna, pase ahí, deje su código y quincenal le vamos a quitar el diezmo, o el treintesmo, o los noventesmo, o el cientesmo. Te podría decir Cash Luna. No, no se refiere a eso. Vos ofrendás lo que Dios te ponga en tu corazón, no necesariamente tiene que ser el diezmo, pero el punto es que aunque ofrendes un Córdoba, lo que sea que ofrendas, que tu corazón esté totalmente entregado a Cristo. Y no pensar de que, bueno, entrego todo mi salario y dejo mi corazón en la puerta y Dios va a estar tranquilo. A Dios no le interesa ese tipo de oración. Él está diciendo en Isaías 29:13, pero entonces, hermanos, mientras más consciente sea del perdón inmerecido de Dios, más amará al Señor con gratitud y devoción. La gratitud la va a expresar en muchas áreas, en cómo te comportas con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares, con tus amigos, no apañando el pecado, porque hay una amistad falsa, cultural, de que es que como íbamos a todos, a nadie le digo nada. No hablo la verdad porque íbamos a todos. ¿Cómo te dicen? Walter Mercado. Él nunca dijo nada malo de nadie. Él te deseaba mucho amor, siempre. La gratitud y devoción no son la causa que origina el perdón. Iglesia, esto es muy importante. Llevamos años malentendiendo esta parábola. Porque, mira, lo voy a leer y va a ver lo que entendemos todos nosotros. No es solo por el pecado en nosotros.
Si pueden estar orando durante la prédica en sus mentes, también es bueno que estén orando. Porque hay una resistencia espiritual que puede afectar este mundo material para que estés distraído. Pero aún así tenemos nuestra Biblia. Amén. Entonces, mira lo que pasa aquí. Mira lo que dice Jesús. Después de que le dice, entré a tu casa, no hiciste esto, esta mujer hizo lo otro, no me diste beso, esta mujer no ha parado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza, pero ella ungió mis pies con perfume, un perfume carísimo, y con costo y ajustaste con los otros fariseos para tener una cena acá. Esta mujer, solo ella, nadie puso cuota, trajo su perfume y lo gastó en mí, está renunciando a su oficio de pecadora. ¿Con qué va a vivir esta mujer ahora? ¿Quién le va a dar trabajo en Jerusalén? ¿O en Judea o en Galilea? ¿Quién le va a dar trabajo? Era una prostituta, rechazan a las prostitutas. Esta mujer renunció a su fuente de ingreso, que era su cuerpo. Mira todo lo que está haciendo ella. Y ahora te pregunto, con esta parábola, ¿a quién? Entonces él responde, bueno, a quien se le perdonó más, va a mostrar más amor, más gratitud. Como la mujer del ejemplo, le perdonaste a unas 5,000 córdobas, en la otra 50. Y entonces Jesús dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Aquí todos nosotros lo leemos así. Bueno, dice Jesús que sus pecados fueron perdonados porque amó mucho. O sea, que si yo amo mucho a Jesús, Él me va a perdonar muchos pecados. Ese es el entendimiento así, natural, de la mente natural y humana. Y esto predican muchos pastores. Ama mucho a Jesús para que Él te perdone mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces, ves que tenés que amar mucho, pero mira, hermano, esta devoción, este servicio de esta mujer pecadora, no es lo que logra o no es lo que le da a ella el perdón de Dios. El perdón de Dios es lo que produce en ella su devoción y su gratitud. Es al revés, porque la iglesia evangélica dice que las buenas obras producen salvación. Y la Biblia dice que la salvación produce buenas obras. Es distinto. Y yo puedo tener la tentación, aún en una iglesia de sana doctrina, aún siendo pastor de iglesia de sana doctrina, pensar que si yo predico fielmente la palabra de Dios, entonces Dios va a estar agradado conmigo por mis buenas obras. No. Por la obra de Cristo es que Dios hoy domingo está agradado de mí. Por la obra de Cristo y no por mi servicio en la iglesia. Así que puedes servir en tu iglesia, en esta iglesia, es tu iglesia, perteneces acá, somos una misma familia. Puedes servir en la iglesia con toda devoción y gratitud, hacerlo por gratitud de lo que Cristo ha hecho en tu vida, pero nunca pongas ahí tu esperanza. Dios ha estado sorprendido por mí. Me ha de estar amando más, ha de estar olvidándose de lo que hice antes. Y pueden decir personas que no son de la iglesia, bueno, robé en mi trabajo 5,000 córdobas, voy a donar, ofrendar 1,000 a la iglesia, 1,000 a los pobres y a Dios con eso quedamos tabla, dice. ¿A dónde está eso en la Biblia? Eso está aquí, en nuestra mente, pero en la Biblia nunca lo vamos a encontrar eso. Pero eso piensan muchas personas que dicen, ¿dónde está el pastor de esta iglesia? Traigo una ofrenda para la iglesia, dice. Traigo una ofrenda para los hermanos de la iglesia. Eso piensan muchas personas. La gratitud y devoción no son la causa que origina el perdón de Dios para nosotros. La gratitud y la devoción son el resultado del perdón de Dios. Es para que leas bien las palabras de Jesús. Ya con esto, mira las palabras de Jesús. Sus pecados son perdonados. Sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Tú dices, todavía sigo viéndolo ahí, pastor, de que como ella amó, se le perdonó mucho. Te voy a explicar algo, una oración sencilla. Yo digo que llovió mucho porque la tierra amaneció muy mojada. ¿Va a decir que el hecho que la tierra haya amanecido muy mojada produjo la lluvia que vino de arriba del cielo? Pero ¿qué es lo que estás viendo? Lo mucho que está la tierra reempapada. Entonces estás viendo la gran devoción que tiene esta mujer por Cristo, la gran gratitud, el gran quebranto que tiene esta mujer por Cristo, y te das cuenta que es porque desde el cielo descendió la gracia a su corazón
como la lluvia que cae de arriba hacia abajo, y eso hizo que se humedeciera la tierra y quedara reempapada. Y si este lodo sale en el patio es porque anoche llovió mucho. Entonces van a decir tus hijos, mamá, entonces cuando se hace lodo es porque va a llover bastante o este lodo produce. No, hijo, no sea así, hijo. La lluvia, cuando cae mucha lluvia, se moja mucho la tierra. Entonces, cuando cae mucha gracia en el corazón y mucho perdón de Dios en el corazón humano, hay mucha devoción y gratitud. Vuelvo a leer. Es que estamos, hermanos, luchando contra décadas de mala predicación que tú y yo hemos recibido. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces, han sido perdonados porque amó mucho. Porque el suelo está mojado, llovió muchísimo. No le entiendo. Ok, los pecados de la mujer pecadora fueron perdonados. Porque Cristo tiene el poder de perdonar los pecados. Y Jesús hoy nos dice a nosotros, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste las 10 de la mañana. Entré a tu corazón y no me diste las 10:30, hoy domingo. Era más importante el concreto de tu patio, era más importante tu almohada, era más importante conseguir un InDrive o un Hugo, que era más importante el combustible, que era más importante que viniera en vehículo en vez de en bus más temprano, que era más importante. Ve esta mujer, mira todo lo que me ha dado. Su vida entera la derramó delante de mí. Y yo entré a tu casa, a tu vida, a tu corazón, y no me diste. Termina tú la línea, porque yo no puedo leer tu mente, pero Jesús sí la está leyendo ahorita. Y Él te puede decir, no me diste esto. Solo te estoy dando ejemplos. No me diste esto. ¿Qué es lo que Jesús me está diciendo a mí? Jimmy, no me diste esto. ¿Qué es lo que te está diciendo a ti? No me diste esto. Entonces, no lo hace para condenarte ni juzgarte, sino para que reflexionemos en que necesitamos crecer en gratitud y devoción al Señor. Y no caigas en la trampa. Entonces voy a reempapar la tierra de la iglesia con mucho lodo para que digan que está lloviendo gracia del cielo en mi vida. No. Clama al Señor para que abunde la gracia en tu corazón y que puedas reempapar el suelo de la iglesia con tu servicio, con tu devoción y gratitud mostrada aquí en la iglesia. Porque esa es la trampa de muchos cristianos. Mucho activismo en la iglesia para que digan que soy un creyente piadoso y devoto y agradecido con el Señor. Voy a servir en la iglesia, voy a llegar a las 7 de la mañana antes que Carlos, antes que José Vilche, y me voy a ir después de la fulana de tal que se va de última, y así van a ver que yo tengo reempapo la tierra de la iglesia. No. La gratitud y la devoción evidencian el entendimiento del perdón de Dios. La gratitud y devoción al final solo son evidencias de que hemos entendido el perdón de Dios. O sea, que un cristiano que ya ha sido perdonado, pero que no entiende profundamente ese perdón, es un cristiano perdonado, pero que no es devoto ni agradecido. Y es un cristiano que no da mucho fruto y que es un cristiano que no reproduce el talento que Dios le dio. Porque un cristiano que no ha entendido profundamente lo mucho que le ha perdonado el Señor y no son sus pecados. No son sus pecados, es su condición. El mayor perdón que Cristo ha hecho en mi vida no es las perversiones y maldades que yo he hecho. El mayor perdón que hay de Dios para nuestra vida no es las cosas que hemos hecho, horribles y oscuras que nadie sabe. No, el mayor perdón de Dios para nuestra vida es que nos perdonó lo que éramos. Lo dice su palabra. Isaías 6, versículo 5. Isaías ve al Señor alto y sublime, sentado en su trono, rodeado de gloria y majestad, y como la túnica del Señor llena todo el templo, toda la casa. El largo de las túnicas de los reyes implicaba su gloria y su majestad, y las faldas de la vestimenta que Dios ilustra en esta visión cubren todo el templo del cielo. Isaías está diciendo, es real, majestuoso, más que cualquier rey de la tierra.
Y los ángeles empiezan a adorar y dicen: Santo, santo, el Señor de los ejércitos celestiales. Santo, santo, santo. Toda la tierra sea llena de su gloria. Perdón. Toda la tierra es llena de su gloria. Los ángeles están reconociendo algo que a mí me cuesta reconocer. Ya es llena de su gloria, aunque no parezca que toda nuestra tierra está llena de la gloria del Señor. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque hice este pecado. Perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Estoy perdido, dice la Reina Valera. ¡Ay de mí! Soy muerto. El sagrado profeta Isaías. ¿Sabes qué decía mi abuelita? Es que Isaías era gentil, no era judío. Pero ahí dice que es de asesor de los judíos y es judío. Entonces, bueno, sí, lo dice. Ella llegó a pensar de que si Isaías decía que él era un hombre muerto, que él era un hombre de labios inmundos, de un pueblo de labios inmundos, después yo miré, sí, Isaías pertenece al pueblo de Israel. No es un hombre de un pueblo de labios inmundos refiriéndose a Babilonia. No, está diciendo que él es un hombre muerto a pesar de que es miembro del pueblo de Dios. Que él es un hombre que ha pecado contra Dios a pesar que es un siervo de Dios y que él habita en medio de un pueblo que peca contra Dios a pesar de que ese pueblo es la iglesia de Cristo. ¿Por qué pasa eso? Porque cada vez que un hombre y una mujer se acercan a la santidad de Dios, aunque ya hayan sido perdonados de sus pecados, cuando te acercas a la santidad de Dios, te va a pasar lo mismo que le pasó a Abraham, que le pasó a los padres de Sansón, que le pasó a Gedeón. Estamos muertos porque hemos visto al Señor Dios Todopoderoso, y cuando un hombre o mujer miran a Dios, tienen que morir. Por eso Adán y Eva se escondieron. Adán y Eva eran súper inteligentes. Nosotros no entendemos. Adán y Eva dijeron: estamos muertos, nos tenemos que esconder, Dios no nos puede ver porque nos va a fusilar. Y se escondieron. Gente inteligente. Nosotros no. Pensamos solo agradecer. ¿Qué dice Dios? De labios me agradecen, pero su corazón está por allá, en la puerta de la iglesia. Ay de mí, soy hombre muerto, hasta después reconoce sus pecados, porque soy hombre de labios inmundos y hasta después reconoce los pecados de la iglesia, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero ¿qué hace el cristiano promedio? No voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. No voy a la iglesia porque son personas pecadoras. Primero ven el pecado de afuera, el pecado de la gente de fuera de la iglesia, el pecado dentro de la iglesia, y hasta por último, sí, se me olvidaba, yo también peco, pero de vez en cuando. Solo peca 2 veces al año, invierno y verano. Así que peca todo el año. Ay de mí, soy hombre muerto, soy hombre de labio inmundo y habito en medio de un pueblo de labio inmundo. Mi condición, lo que soy, me hace estar bajo condenación, me hace estar en muerte. Luego están mis pecados, que también me dejan en evidencia que merezco condenación. Y por último está el pecado de mi prójimo. ¿Qué dice normalmente la gente? Mira cómo esa mujer se atreve a lavarle los pies a Jesús. ¡Qué mujer más pecadora! Está atentando contra la santidad de Jesús. Y eso puede pensar la esposa del esposo, el esposo de la esposa, los padres de los hijos de los padres. Mi mamá pecó contra mí. Mis hijos pecaron contra mí. Mi hermano en la iglesia pecó contra mí. Pero dice Isaías: soy hombre muerto. Antes de mencionar lo que hacía, he hecho pecado y el pueblo de Dios también ha hecho pecado. Hermano, ya ves, lo más grande que Dios nos perdona no son nuestros pecados, y eso ya es grandísimo, es quiénes somos. Y ya lo vas a ver en su palabra. El amor de la mujer era la prueba tangible para las personas que estaban ahí de que ella había pasado de muerte a vida y de que ella había sido perdonada. Esa devoción de quebrar ese alabastro y derramarlo a los pies de Jesús era una evidencia, pero no agarres tu vida y la derrames delante de Jesús en una iglesia para querer ganarte el amor de Dios. Derrama tu vida en tu casa, en la intimidad de tu corazón, si vives solo, en la intimidad de tu corazón, si vives acompañado, en la intimidad de tu corazón, derrama tu vida delante de Dios, luego derrama tu vida con tu familia, luego con la iglesia, luego
en tu trabajo, pero derrama tu vida a Dios y delante de Dios. En la intimidad, en tu familia, en la iglesia y en cuarto lugar creo que es el trabajo o los vecinos. Pero que esto no sea para que Dios me ame más, para que Dios me perdone más, sino en evidencia de que Dios ya me perdonó. Tus pecados han sido perdonados. Es el versículo 48. Tus pecados han sido perdonados. Es de las mejores cosas que hay acá, hermano. Y cuando escucharon esto, los fariseos comenzaron a decir, ¿quién es este? Hay personas que no creen que ya Dios te perdonó tus pecados, pero no entienden la gracia de Dios. Pero si no te ha perdonado Dios tus pecados, puedes venir a Él, porque el que a mí viene, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Mira la arrogancia religiosa de cómo se manifiesta que el orgullo de los fariseos, la arrogancia de los fariseos fue herida por el carácter de Dios. Cuando Jesús perdona a la prostituta, ellos sienten, ¿y por qué no me lo dijo a mí? Si yo nunca he cometido adulterio. ¿Por qué eso que le dijo a esa mujer vaga, por qué no me lo dijo a mí? Ellos están lastimados. ¿Y cómo lo expresan? Comenzaron a decirse entre ellos mismos, ¿y este quién es? ¿Y qué dice Jesús? No les dice nada a ellos. Tu fe te ha salvado, mujer. Vete en paz. Pon toda tu confianza, hermano, hermana, en la obra de Cristo. Ahora quiero que mire algo que pocos rabinos o ningún rabino hacía. Jesús está uniendo en la misma frase, tu fe, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Jesús puso en una misma escena los pecados de la mujer con la fe de la mujer. Algo que los cristianos nos cuesta reconocer, que tengo fe, pero tengo mis pecados y tenía mis pecados. Y ahorita como creyente tengo pecados por los cuales necesito venir a diario y decir, Padre nuestro que está en los cielos, perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir esta vida de perdón. Pero Jesús no tiene problema en decir, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. El cristiano sí tiene problema con esto. Y ahora, hermanos, aquí está la evidencia suprema para terminar en Efesios 2:5 de lo que la Biblia dice. ¿Sabes qué? Vuelvo a decir, aunque haya un hombre más recto en toda la tierra y la mujer más recta en toda la tierra y nunca hayan pecado, aún así no alcanzan salvación, porque están muertos espiritualmente haciendo buenas obras que Dios mandó en su palabra. Mira lo que dice aquí. Aun cuando estábamos muertos, ese es el gran problema. Estábamos muertos o estás muerto. Estábamos muertos, ahí no dice aun cuando éramos borrachos, aun cuando éramos mentirosos. No, dice aun cuando estábamos muertos. No habla de lo que hacíamos o lo que está haciendo. Habla de lo que éramos o de lo que eres. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, hasta después menciona las acciones pecaminosas, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y si es por gracia, agradece al Señor con una vida de gratitud y devoción para el Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres ese Cordero de Dios que quita el pecado de nuestros corazones. Señor, te pedimos perdón por esas veces que queremos que nos perdone un pecado por un sacrificio que hacemos, por traer una ofrenda especial a la iglesia y pensar que eso compensa mi semana sin lectura bíblica, sin oración. Sacrificar mucho de nuestra quincena, de nuestro salario, en lugar de obedecer y leer tu palabra, en lugar de orar, Señor. Te pedimos perdón por esos intentos de derramar el alabastro
de nuestras vidas de maneras incorrectas, de maneras legalistas, Señor. Y te pedimos también perdón por esas veces que hemos sido libertinos y decimos que como es por gracia podemos hacer el cristianismo como nos dé la gana, Señor, y llegar solo los domingos a la iglesia y poner alabanzas flojas que no dicen nada de tu gloria, de tu carácter y de tu obra redentora. Solo hablan de cómo se siente la gente que canta esas tonterías, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no se trata de lo que el hombre siente, porque el hombre tiene un corazón engañoso y perverso. Se trata de lo que Dios hace en favor de la humanidad, Señor. Ayúdanos a entender que nuestro valor no está en quienes éramos, lo que hicimos, sino que nuestro valor está en Cristo si hemos venido a Él, Señor. Ayúdanos para permanecer en Cristo, vivir junto en Cristo para poder vivir con Él eternamente junto con Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, nos aferramos a los pies de Cristo como esta mujer pecadora se aferró a sus pies, Señor, y queremos ser hombres y mujeres que derramen sus vidas a diario en la intimidad y en lo público, derramar nuestras vidas delante del Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Amén, hermanos. Son muy amados.